Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 8:30 minutos, 7:30 en las Islas Canarias. Y comenzamos nuestra tertulia de hoy. Don Jaime de Berenguer, ¿qué tal está usted? Muy bien, buenos días. Muy buenos días. Optimista. ¿Optimista? Hasta dentro de un rato. Bueno, el otro día leía una reflexión. Un optimista es el que ve la botella medio llena. Un pesimista es el que la ve medio vacía. Y un físico es el que la ve completamente llena, la mitad de líquido y la mitad de aire, ¿no? Bueno, de verdad. Don Asís Timermans, ¿qué tal está usted? Hola, muy bien. Yo no soy ni optimista ni pesimista, yo soy Realista. Sí, no sé, yo creo que hay que descansar de vez en cuando de la realidad y disfrutar la belleza, sea la literatura. O sea, algo así. Como Ábalos, dice usted. Eso ha dicho ahora. No, a ver qué entiende usted con disfrutar la belleza. No, a ver qué quiere belleza decir comprada, pero... ¿Qué quiere decir como Ábalos? Madre mía. Bueno, don Julio Ariza, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a hacer una cosa. Empezamos con el barco del Antavirus, que navega en estos momentos hacia Canarias. He visto que ya ha salido una cuenta en Twitter, en X, que se llama Antavirus. Y entonces pone un enlace a una noticia donde Mónica García dice que van a ser llevados por avión desde Canarias a Madrid los 147 pasajeros del buque, y entonces la cuenta esta, que se llama Antavirus en España, dice: hola, voy camino de Madrid. En fin, me mira don Julio diciendo: ¿dónde está la parte cómica de eso? Estoy flipando. Sí. La verdad. Estaba tratando de encontrar algún precedente, porque seguramente no es la primera vez que hay un contagio, no sé si masivo, pero un contagio relativamente masivo en un ecosistema cerrado como es un crucero. No sé si ha pasado y tampoco sé cómo se ha abordado la situación, pero si sale de Ushuaia, de Argentina, va a Cabo Verde, es decir, que necesariamente seamos el chivo expiatorio al final de todo lo que ocurre en el mundo, no sé, es que, o sea, al final vienen a Canarias, pero si va a venir el Papa. Sí, y se va a juntar un montón de gente en Canarias. Sí, un montón. Entonces no acabo de ver la gracia del asunto, ¿no? No hay otras soluciones. Esto suena, y no frivolizo, ¿no? Pero a esos problemas matemáticos, ¿no? Un barco va de Buenos Aires a Cabo Verde. Explica por qué dónde va a terminar y por qué va a ser en Canarias. Es decir, lo que pasa es que yo no sé, don Julio, yo no sé si ustedes están de acuerdo. Hay una parte, digamos, virológica o médica que usted, don Luis, ha difundido esta mañana. Yo creo que está bien explicada, y hay una parte, llamémosle así, política y de gestión que están mezcladas, ¿no? Entonces aquí se reproducen patrones, en el sentido de que hay un problema sanitario, independientemente de que sea propio o ajeno. Es decir, vale, hay 14 españoles, pero eso no lo convierte en un problema completamente español. Pero hay un elemento político, que es que la ministra de Sanidad, como el anterior ministro de Sanidad, no está ahí por motivos de gestión, de brillantez, de capacidad, no está ahí. Al menos este es médico, ¿eh? Al menos este es médico, sí, él no es filósofo. Bueno, filósofo. Bueno, sí. Llaman filósofo cualquier Que cosa. es médico como Montero. Claro, algo parecido. Bueno, no, solo por saber, es anestesióloga y su... Son carreras muy difíciles y muy duras. Claro, pero sus hitos... Y no la prueba cualquiera. Sus hitos más conocidos en el mundo de la anestesiología consisten en haber estado de baja y sin embargo de alta del Parlamento cobrando. Bueno, sí. Tiene otros hitos dentro del campo de la anestesiología, que es cuando pronuncia un discurso. También resulta de lo más anestésico, duerme a las ovejas. Sí. Y sobre todo cuando se le acabó la anestesia y dijo: se acabó lo que se daba.
Ese es peor que los de Luis. No, bueno, por ahí no, Jaime, perdona. Es tan malo que tiene hasta gracia. Sana competencia. Lo que pasa es que mi brillante introducción que se han encargado de frivolizar, no, es... Perdona, Bueno, no, entre ellos se entiende. El perdón se gana, no se solicita. Tienes toda la razón. No, quiero decir que este es el problema, porque se convierte, como siempre, un problema de los miles o de los cientos que tienen que gestionar cada día un gobierno, en una oportunidad política o de enriquecimiento para el gobierno. En este caso, que sepamos política, es decir, hay una situación determinada y entonces Mónica García maniobra de una forma que sabe que le puede beneficiar o que puede perjudicar a sus rivales políticos. Y en esa clave funciona, no funciona en clave sanitaria. ¿Qué ocurriría en un país normal en el que una administración esté profesionalizada? Independientemente de mi consideración sobre ella, la Comunidad de Madrid, la administración de la sanitaria de la Comunidad de Madrid está infinitamente más profesionalizada, por ejemplo, digo en su cúpula, por ejemplo, que la del gobierno central. Pero dicho esto, en una situación normal se habrían puesto inmediatamente en contacto las cúpulas de las administraciones y paralelamente habrían hablado los responsables técnicos a nivel de consejería y de ministerio y habrían organizado sobre todo pero eso no es político. La situación y la información. Aquí no ha habido nada de esto, porque aquí lo último son los enfermos o los españoles. Esto ¿Sabes no tiene nada que ver lo que veo yo como persona de la calle normal y corriente? Que hay una crisis sobre todo de confianza. Y me explico. Hombre, yo escucho a muchos virólogos, que son los que saben de esto, y especialistas de enfermedades contagiosas, y dicen que realmente no va a haber una pandemia, que es una cosa muy difícil de contagiar. Y yo les creo. Pero ¿cuál es el problema? Que hablabais ahora hace un momento de Mónica García. Peor de Mónica García lo he visto yo en directo en un parlamento, que no ha sido nada de lo que habéis dicho, sino en lo peor de la pandemia, sabotear el CENDA. Sí. Eso es lo peor que ha hecho. Una persona que en lo peor de la pandemia intentó perjudicar a todos los madrileños o a todos los españoles, porque había gente de toda España, con la única intención de fastidiar a Díaz Ayuso. Eso es lo peor. ¿Qué es lo que pasa? Que si a eso le unes todo lo que tenemos anteriormente, o sea, nuestra historia reciente, que todavía está en nuestra memoria de lo que pasó en el coronavirus, claro, hay un problema de confianza, porque ¿cuántos especialistas nos dijeron que no pasaba nada? ¿Cuántos gabinetes de crisis que tenía el gobierno de expertos que luego eran mentira, que no existió? Claro, entonces tú con esos precedentes, a pesar de que yo soy un científico y creo profundamente en los especialistas que tiene la virología y las enfermedades infecciosas, ves que nuestros queridos y amorosos vecinos del sur no han dejado ni repostar al avión que venía de Países Bajos para llevarse a los enfermos. Ningún país, que es lo que veníamos a coincidir antes, lo que decías tú al principio, ¿cuál es la probabilidad de que un viaje entre Cabo Verde y Buenos Aires acabe en las Canarias? No han querido ninguno saber absolutamente nada de ellos. Han ido a por los enfermos en una zona militar, en un avión militar. Se lo llevan y los traen a Madrid, a un aeropuerto militar, y desde ahí se lo llevan a un hospital militar. Pues claro, dice, a pesar de tener yo toda la confianza en la ciencia y en la gente que sale, claro, después quitando Fernando Simón, que se supone también que es un científico, pues lo que yo veo es una crisis de confianza de la ciudadanía hacia el sistema, que yo creo que eso es lo peor. Pero no es eso es lo que decía en las noticias. A mí el antivirus en condiciones normales no me daría miedo. ¿Por qué? Porque es muy letal, muere 1 de cada 3 de los que se contagia, pero es muy poco transmisible, es difícil de transmitir entre humanos, la cepa Andes, salvo en entornos muy cerrados y aún así con dificultades. Pero claro, son condiciones normales. Cuando nos gobiernan unos tíos que en la pandemia anterior estaban reunidos con 6 prostitutas el mismo día que decidían el perimetrado de las comunidades autónomas y encerrar a todo el mundo y tal. Pero fíjese que lo que voy a decir... y que van buscando ya por ahí, perdóname un momento, a los que iban en el avión con la señora esta que se ha desplazado. Es decir, es verdad que debe ser muy difícil el contagio, pero no es cero. No es cero, pero fundamentalmente tiene una
ventaja, entre comillas, que es que en la fase preasintomática, hasta que el tío no desarrolla síntomas, no es contagioso. Solo es contagioso cuando ya el tío empieza a sentirse mal, con lo cual el rastreo y la contención son relativamente fáciles, en el sentido de que es localizar a los que han ido en el avión con no sé quién y entonces decirle, si empieza usted a sentirse mal, en ese momento quédese donde esté y avise, porque y que eso hay que hacerlo, es decir, tu obligación es mirar quién ha ido en ese vuelo y tenerlo controlado. Pero, fíjese, por decir algo que quizá no se dice en otros lados, y esto no es muy popular, en mi opinión esa crisis de confianza no es suficientemente profunda. Me explico, es decir, claro, que salga Fernando Simón a hablar, claro, revela una anomalía profunda de un sistema que tiende al totalitarismo. Es decir, en este caso, en el caso de Fernando Simón, no hizo falta de que Pedro Sánchez Calígula nombrara cónsul o responsable de emergencias a su caballo. Ya se lo encontró nombrado, creo recordar que por el gobierno de Rajoy, pero Fernando Simón es una persona, con perdón, ya iba a decir un equino, pero es una persona que tomó cuyas manifestaciones públicas fueron dirigidas exclusivamente a favorecer, a contentar a sus amos. Entonces fue capaz de no decir una cosa evidente que decía todo el mundo, que no se debía ir en ese momento a una manifestación masiva, y si su hijo quisiera ir, ¿qué diría usted? No, yo no le diría nada, que él decida. Es decir, no se atrevió siquiera a decir las cosas básicas que cualquier médico diría. Se atrevió a criticar una mascarilla porque criticándola perjudicaba, o así lo creía, al gobierno de Ayuso. Recordemos que es que llegaron a decir que era la de Madrid una mascarilla insolidaria. Sí, la mascarilla, es decir, toda esta demagogia. Bueno, pero en mi opinión, claro, que se desconfíe de este señor. Es decir, el humor español te puede gustar o no gustar, pero cuando habló Fernando Simón ayer diciendo no, esto no es contagioso, en Twitter de repente lo que salió fue el lema, el chat, vamos a morir todos. Es decir, bueno, te puede hacer gracia o puede no hacerte gracia, pero lo que quiero decir es que la desconfianza en Fernando Simón es una cosa, casi se da por sentado que es el bufón que está ahí, pues no se sabe muy bien por qué, pero es que la desconfianza que no existe y que debería existir, y que el electorado español y la derecha española no acaba de entender, es que tenemos una administración capaz de tomar decisiones sanitarias para perjudicar a los españoles siempre que perjudique a un rival político. Las decisiones sanitarias, determinadas decisiones sanitarias que se tomaron en Madrid por el gobierno central, respecto a Madrid, fueron tomadas no por un comité de expertos, sino por un comité propagandístico. Claro. Iván Redondo, el tipejo, con perdón, y exclusivamente para perjudicar al gobierno de la Comunidad de Madrid, aunque eso supusiera que se muriera más gente. Esto fue así, y esto no está preparado. Voy a decir más, no está preparada la derecha española para aceptarlo. A la izquierda española es que le es igual, pero a la derecha española no está preparada para aceptar que un gobierno pueda tomar decisiones sabiendo que esas decisiones implican que va a morir más gente. Para no seguir hablando del virus pasado, sino del presente, estos elementos, iba a decir mutatis mutandis, estos elementos adaptados a la situación actual son los que se están dando. Es decir, hay un virus que tiene unas características determinadas, hay la difusión que se está haciendo, y en eso están haciendo usted bien, y no solo usted. En esta ocasión, las características del virus hay que explicarlas, la situación es la que es, pero las decisiones políticas que se están tomando, o las decisiones de gestión, no tienen nada que ver ni con el interés de los propios miembros. Así esta mañana lo decía don Luis, ¿no? El problema es la confianza que podemos tener en las personas que gestionan este asunto, ¿no? Que son las mismas que han estado detrás de que un policía nacional declarara, me parece que ayer o antes de ayer, que hasta el cuarto día en Valencia no movilizaron a la Policía Nacional, ¿no? Es decir, son personas que son capaces de tener ese tono, esa tensión ética, o esa falta de tensión ética o moral en la toma de decisiones de gobierno, lo cual te da te produce una incertidumbre y una zozobra extraordinarias, porque son gente que no tienen límites. Y además, perdón, si me permites, en lo que estás diciendo, en cuerpos de prestigio y de profesionalidad, como puede ser la Policía Nacional y como puede ser la Guardia Civil, etcétera, los responsables políticos
crean un sistema de incentivos que consigue, en muchísimos casos, poner en los puestos directivos a los peores, a los que tienden más a agradar el poder haciendo este tipo de cosas que estás describiendo. Entonces tienes un responsable policial en la cúpula que es capaz de tomar decisiones. Y un comportamiento político que hace que la Policía Nacional, en no sé qué número, durante más de un año haya estado en silencio respecto a que solo al cuarto día fue movilizada. No hemos tenido una movilización en redes sociales, que ahora hubiera sido posible, Sí. de miles de policías que hubieran salido a decir, oiga, esto es un crimen lo que están haciendo, no nos han movilizado, movilícennos. Claro. Es decir, hay una parte de la sociedad que vive sofocada, que vive temerosa, que... Y luego no sé si estás de acuerdo que esta rebelión o esta pequeña rebelión que debería producirse en los cuerpos que han sido pervertidos, como es la Policía Nacional y como es en parte partes de la Guardia Civil y por supuesto de otros cuerpos de la Administración. Esta protesta que debería suceder, a lo mejor en parte no sucede porque saben que los políticos de la oposición en general les van a dejar tirados. Es decir, Así es. Claro, Así es. Claro, es decir, ahora mismo, si se dan cuenta, no quiero mezclar un tema con otro, pero tanto en la gestión sanitaria como en otras gestiones, y no hablemos de la justicia, que eso vendrá después, funciona porque está cogido con chinchetas. Es decir, esas chinchetas son las pocas personas, no solo honradas y competentes, sino valerosas, que se atreven a denunciar la realidad, aunque eso suponga que se les va a reprimir, a represaliar. Y esas personas, desgraciadamente, saben que no van a poder contar con la oposición ni en este momento ni cuando cambie el gobierno, si es que alguna vez cambia. Recuerdo que creo recordar que el 20 de enero del año del virus, el 20 de enero, meses antes, el responsable de salud en la Policía Nacional obligó a que tomó la decisión de que los miembros de la policía en fronteras llevaran mascarilla. Se le dijo que no lo hiciera, lo hizo pese a las órdenes contrarias de los responsables políticos, porque no querían que hubiera tal. Y cuando se decretó el cierre, ese responsable político, en ese mismo decreto de cierre, el responsable de salud de la Policía Nacional fue cesado fulminantemente. Pero ¿cuál es el plan con el barco? Es decir, hay un barco que está en Cabo Verde, ¿no? Bueno, está camino ya de Canarias y llegará pero el domingo. Estaba en Cabo Verde Sí. cuando se detecta el problema. Sí. ¿Qué razón hay para que si está en Cabo Verde no asuma Cabo Verde el problema? Cabo Verde dice que carece de los medios adecuados para poder garantizar el tratamiento correcto, pero de los pasajeros del buque, pero claro, eso plantea una cuestión un poco rara, porque dice Mónica García que según llegue el buque a Canarias van a desembarcar a los pasajeros y los van a mandar para Madrid a todos. Y que solo van a hacer cuarentena si es voluntaria. Bueno, si lo que hay que hacer médicamente es eso, pues entonces lo puede hacer perfectamente Cabo Verde, ¿no? Los podría desembarcar y mandarlos por avión por el mundo. Y además, si solo van a hacer cuarentena si es voluntaria, no les lleves a España. Claro, le lleva a los españoles como mucho, pero no les lleves a España. No. Pero entiendo que todavía no hay una decisión firme de que desembarquen, ¿o sí? ¿Ya la hay? Pues Oficial no sé. no, pero aquí... firme sí. Es mi impresión. ¿Sí? O sea, que van a desembarcar en Santa Cruz de Tenerife. Sí, la idea es desembarcarlos en Santa Cruz de Tenerife, llevarlos en todos, avión militar hasta todos, un aeropuerto militar aquí en Madrid. Sí. Y con protecciones y con todos. ¿Parecerá eso el viaje a Marte? No lo sabemos. ¿Más o menos o qué? No lo sabemos. Y aquí es que está Porque opinando hasta Margarita Robles sobre el asunto. No se puede utilizar el barco como una enfermería en la práctica. Sería no salga, lo suyo. Claro. Sin entrar en temas sanitarios o técnicos, pero decía el Fernando Simón, que es una vergüenza que siga hablando en público,
decía, claro, no se puede encerrar a la gente en un barco. Claro, y decía un marino ayer, dice, bueno, sí se puede, se llama cuarentena, y tanto se puede que hasta hay unas señales, unas banderas específicas en Marina en las que señalan que un barco está en cuarentena. Yo no digo que haya que no solamente se puede, sino ¿no? que eso se llama crucero. Sí, se encierra un montón de gente en un barco durante un tiempo, se llama crucero también. Y encima creo y luego que tienes una alternativa que yo la la sugerí en Twitter, y es que contraten una serie de cayucos ahí muy cerquita de la costa y bajen en los cayucos y desembarquen en cualquier parte de España sin ningún problema. Van a ser recibidos por miembros de la Cruz Roja. Les van a dar un móvil y una mantita y los van a meter en un hotel. Es que es posible que estén pasando cosas más graves en el sentido virológico. Pero ha pasado, yo he estado leyendo un poco la historia de crisis en cruceros. En un crucero es bastante habitual que haya contagios, es decir, desde gripes, gente que entra en el crucero ya estaba, digamos, incubando el virus de la gripe, el norovirus, el sarampión, la legionela. Hay muchísimos virus que son susceptibles de contagios verdaderamente rápidos y tal. Eso ya se sabe, ya se conoce, ya ha ocurrido. El Diamond Princess tuvo 700 tíos con el COVID metidos dentro y yo creo que estaban en Japón o cerca de las costas de Japón. Ya ha habido casos en los que hay una experiencia de cómo se trata y cómo se trabaja eso. No sería ninguna tontería que alguien nos lo contara, o que hubiera un experto que hubiera estado en un caso de contagios en un crucero y nos diga qué es lo que hay que hacer. No parece que desembarcarlos en un país donde no tenía nada que ver, han ido a propósito para desembarcar, y una vez desembarcados además no se queden en esa parte del país, sino que en un avión vayan a otra parte, a una de las ciudades más pobladas del mundo, vamos, de Europa, que es Madrid, tal, y no lo acabo de entender. O sea, nos ha caído la... Lo que estamos hablando entonces es de un problema de qué nivel de conservadurismo en el tratamiento llevamos a cabo. Es decir, desde el más conservador, que sería dejarlos en el barco esperando a que cumplan la cuarentena, hasta el otro extremo, que es el diseminarlos por toda Europa, ¿no? Eso es lo que a mí es lo que, claro, en estas situaciones lo que más me llama la atención, porque por lo que están diciendo parece que lo que se está optando es por este último, ¿no? Es decir, lo llevamos ahí, luego que cada uno se vaya a su casa, ¿no? Y a su país, y los mandamos por Europa. Entonces, yo no digo que no sea, que esté dentro de las posibilidades médicas o científicas, pero lo que no sé es si merece la pena arriesgar tanto en esta situación. Igual tendrían que esperar, no lo sé, es que como no yo soy médico... veo dos soluciones radicales. Una, esta que acabas de decir, que es radical, es decir, hacer que en toda Europa haya alguien susceptible de contagiar, y la otra es hundir el crucero con la gente dentro. Son las dos, digamos, opciones. Han optado por la otra radical, que es que sí, la cuestión es que ella explique, a pasear por Europa. Por qué los manda a todos a casa y los meten en el claro, barco. pero Y que es una cuestión suya política. Claro, es que es una cuestión o si realmente en tiene realidad un deberían refrendo planificar científico. en qué metros hay y más afluencia. Pues que los metan en en toda la línea Europa, 1. en la línea 1 de Madrid, en París. Sí, ya lo hicieron cuando y ya luego ya lo hicieron cuando mandaron a toda la gente a manifestarse el 8 de marzo y parece año dijeron, ¿dónde se puede hacer más? De verdad que... Y además, cuando se criticaba esa barbaridad, la respuesta era no. Pero hay alguien al mando, es lo que uno se pregunta. ¿Hay alguien al mando de esto? A mí lo que no... Sí, hay alguien al mando que se llama Sánchez. Lo que pasa es que en estos momentos... Estamos jodidos. Pues no podemos evitar la sospecha de que todas las cabezas pensantes del PSOE están concentradas en ver cómo pueden hacer caja con el antivirus. Sí. Eso, Caja de dinero y de votos. De dinero, sí, exactamente. Yo creo que de votos, que es lo que da el Y hay Andalucía dentro de una semana. Yo creo que son departamentos especializados, es decir, el de caja y el de votos. No digo que no. Bueno, eso están ahí en paralelo. Sí, están paralelos, pero es que si no hay votos luego ya no podemos hacer caja. Es evidente que el departamento de caja y el departamento de votos del PSOE, de la PSOE, tienen un elemento común, un jefe común, que es Pedro Sánchez. Eso es evidente. Pero lo que quiero decir es que los problemas sanitarios que surjan o que se compliquen o no
a raíz de esta situación, serán tratados también desde un punto de vista político. ¿Qué tenemos que hacer para echarle la culpa a alguien o qué tenemos que hacer para rentabilizar políticamente la gran estupenda decisión de haber acabado con una crisis sanitaria? Pero si le echaron a Demuz, la querían echar la culpa a Juanma Moreno. Estos son estos tipos, pero, por eso es que no te estoy dando la razón. Claro. Es que no te puedes fiar, es el problema. En un país en el que gente bien pensante y culta, y no lo digo con ningún retintín, ante una tragedia tan terrible como las inundaciones de Valencia, en que ha habido todo tipo de causas provocadas, es decir, el no limpiar intencionadamente el barranco del Pollo, el hacer una serie de cosas, en un país que alguien dice tranquilamente que la culpa es del cambio climático y se queda tan pancho y un montón de gente de derecha y de izquierda traga, cualquier manipulación es posible. Y en este momento el cálculo que han hecho, pueden ganar o no, pero el cálculo que han hecho es: nosotros vamos a quedar muy bien porque vamos a resolver una crisis sanitaria mundial y España va a ser el líder no solo sanitario, sino de solidaridad mundial, y cuando venga el Papa va a decir que buenos somos, ¿vale? Y si algo sale mal, va a ser culpa de la gestión de las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias en materia sanitaria. Y luego, a partir de ahí, las decisiones que se toman, no digo que no se hayan comunicado o que no se haya informado de ellas a los responsables políticos, al presidente de Canarias o al presidente de la Comunidad de Madrid, etcétera. No digo eso, sino que es que no se han comunicado a los responsables sanitarios, a las personas que van a tener que tomar medidas ante una situación, pues que por muy controlada que pueda ser, requiere conocimiento y medidas. Claro que Madrid y que España está preparada para afrontar situaciones así y mucho más complicadas, pero ese no es el tema. El tema es que usted no puede lanzar, es como decía Julio, han decidido mandar a todos a Madrid en avión, bueno, porque no se les ha ocurrido otra cosa. Podían, por ejemplo, dividir unos cuantos en cayucos, pero y luego de repente se te dicen que van a llevar a todos a Madrid, ¿eh? Eso no es voluntario, no han dicho que vayan a preguntarles si les llevan a Madrid, ¿no? Van a llevar a todos a Madrid y una vez allí, en la puerta del Gómez Ulla, me refiero, si quieren ustedes van a hacer una cuarentena tanto tiempo. Sí, o sea, desde Canarias salen a sus países de origen y todos los españoles a Madrid, esos 14 españoles, y para el Gómez Ulla para hacer, si quieren, una cuarentena voluntaria. Ya veremos. Yo no lo entiendo. Ya veremos si desde Canarias a Madrid todos o van a sus países. Nos falta información. Nos falta información. Y yo creo que aquí mismo, que son bastante malos gobernando y muy inútiles. Es decir, no tenemos un sistema, digamos, sanitario que te permita confiar en él. O sea, es que es todo la improvisación, la falta de... Si en todo el COVID nos mintieron diciendo que había un comité de expertos y no había. Sí. Y ahora hay comité de expertos para esta situación. Se han reunido 4 o 5 personas para decidir, para analizar qué han hecho en otros cruceros anteriores, qué ha pasado, quién sabe de eso. Llamar y decir: oye, tú llevaste el Diamond Princess, ¿cómo lo hicisteis? ¿Qué pasó? ¿Qué tal? Y alguien que salga y lo explique tranquilamente, que haya ya un portavoz, porque la gente puede estar preocupada de verdad. Claro. No saben de verdad qué grado de si es tan contagioso como dicen, si es un 20%, un 30%, un 50%, qué grado de malignidad tiene. Es decir, una vez que lo coges, qué posibilidades tienes de morir, si es un 30%, un 5%, un 95%. Oiga, pues cuéntemelo de verdad, pero que me lo cuente alguien que sepa, que se haya informado bien, confianza. Entonces, es que todo lo que está que no dirigido sea de el tío que la vez anterior dijo que en España no habría más que algún caso aislado de coronavirus. Claro. El otro día leía, por ejemplo, una de las cosas, no sé si tú lo viste, lo puse en Twitter y la gente lo ha leído. Había 40 y pico mil personas que lo han leído, que me pareció interesantísimo. Gibraltar no tiene sistema de depuración de aguas. Sí, lo hemos comentado en las noticias hoy. Ah, sí, están vertiendo, 40.000 personas que viven allí están vertiendo todo sin depurar al mar. ¿Tú te imaginas que a alguien un barco le trinquen haciendo eso? Hasta los barcos tienen la obligación de llevar un sistema de depuración. 40.000 tíos echando todo al lado de la costa española. En la línea, señor de Algeciras. O sea, al lado. No, pregunto, no tienen, y seguramente no tienen ni un emisario.
O sea, porque joder, hay ciudades que te meten un emisario a 5 kilómetros y eso por lo menos está a 5 kilómetros o a 10 millas o lo que fuera, ¿no? Pero es que... ¿Pero esto qué es? O sea, ¿qué está pasando? Bueno, lo de Gibraltar es una caca desde hace mucho tiempo. Ya, pero es que nadie... O sea, aquí tenemos que cuidar de ventilar... Pero por favor. Bueno, hacemos una pausa publicitaria Por favor. y Sí. vamos a hablar un poquito de Ábalos y más gente. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. Oye, eso de que el Santander me da hasta 400 pavos solo por mi nómina y 2 recibos, ¿es de verdad? Tal cual, 400 euros si traes tu nómina y 2 recibos al Santander. Me renta. ¿Y aún hay tiempo? ¿Dónde veo las condiciones? Hasta el 10 de junio de 2026. El importe está sujeto a retención según la normativa fiscal vigente y tienes todo en bancosantander.es. Vale, pues hoy me nomino. Es el momento. Santander. Ser líder no es brillar, sino iluminar. No es dejar huella, sino abrir caminos. Es saber que siempre puedes dar un poco más. Alimenta lo que te hace líder. El Pozo y Carlos Alcaraz, líderes en España y en el mundo. El Pozo, uno más de la familia. Un propósito es algo que nos mueve a superarnos. Hace más de 120 años empezamos el nuestro, impulsar la investigación para cuidar la salud de las personas. Pero hay retos que nos exigen una nueva forma de investigar. Nace el Centro de Investigación, donde la inmunología da forma al futuro. Caixa Research Institute, Fundación La Caixa, creer para transformar. ¿Tu piel ha perdido firmeza? ¿Tus articulaciones están más rígidas? La fórmula de Aminopac contiene aminoácidos precursores del colágeno y vitamina C necesarios para la salud de tu piel, huesos y articulaciones. Dale a tu cuerpo lo que necesita para producir colágeno con Aminopac. Pídelo en tu herbolario o farmacia o visita ahora mederinutrición.com. Controlar los niveles de azúcar en sangre es fundamental para disfrutar de una buena salud. Con el innovador glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida, obtendrás en pocos segundos el resultado de la prueba que harás sin agujas, sin dolor y sin extraer sangre del dedo. Llama ahora e infórmate en el 900 73 0101. Consulta las condiciones especiales que tendrás por ser oyente de Radio Libertad. 900 73 0101. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Nueve y 3 minutos, 8 y 3 en las Islas Canarias. Y vamos a hablar un poquito de el primero de los juicios por la macrotrama de corrupción del Partido Socialista, del que ayer eran los alegatos finales donde, bueno, pues se vivieron algunos momentos interesantes, por ejemplo, pues las sinsorgueces que dijo Ábalos para intentar defenderse, que la verdad es que era una sarta tonterías, perdóneme usted, don José Luis, eso de me siento perseguido, eso de que esperan, que colaboración, ¿qué significa? ¿Confesión? Pues claro, tío, colaboración significa que si tú has estado participando en un crimen, confiesas tu parte y ayudas a que se empapele a los restantes. Eso exactamente es colaboración con la justicia. Si fueras inocente, pues claro, no necesitas colaborar. Pero es que la cantidad de cosas que te incriminan es excesiva hasta para ti. Dijo el abogado de Aldama que próximamente habrá noticias sobre Ángel Víctor Torres y sobre Francina Armengol, cosa que me llamó la atención, que eligiera ese foro para lanzar esa especie de advertencia. ¿Le parece a usted inaceptable? Absolutamente. Se están jugando con nosotros. O sea, ¿tiene usted información? Póngala toda a disposición de los jueces ya. O sea, no juegue usted con nosotros, hombre.
¿Qué pasa? ¿Que tienen que jugar para poder vender una exclusiva a este, otra pequeña exclusiva a este, una entrevista al otro? El propio fiscal diciendo eso. No, el propio abogado de Aldama diciendo que ahora vendrán Armengol y el otro. ¿Pero qué es esto? ¿Ustedes tienen eso? ¿Y sigue Armengol de presidente de las Cortes? No, se puede tomar por donde no quema, pensando en que hace referencia a que recientemente la UCO ha sacado un informe sobre Francina Armengol, precisamente, y ha sacado también sobre Ángel Víctor Torres datos, con lo cual, a ver, pensando bien, puede estarse refiriendo a eso, aunque yo creo que hacía referencia a que pronto, lo que usted dice, que pronto Aldama, a lo mejor... Pero si lleva así meses, hombre, diciendo, y voy a entrar un sobre, y voy a contar esto, y contar otro. Yo, de verdad, me parece una performance, insufrible. De todas maneras, solo que lo curioso es que la lucha normal que se produce en un juzgado, que es entre las acusaciones y las defensas, ¿no? entre quienes quieren probar la culpabilidad y quienes alegan su inocencia, ha sido sustituida en este juzgado. O sea, ha sido sustituida y desplazada por una lucha mucho más tremenda y muy poco legítima, que es la lucha del gobierno por boicotear la acción de la justicia. ¿Cómo la ha intentado boicotear en este caso? Intentando meter en la cárcel, intentando inaplicar la ley con respecto a la persona que está delatando, colaborando, aportando información, aportando pruebas sobre la culpabilidad de varias personas ligadas al gobierno. Entonces, eso se ha trasladado al juzgado. Y de hecho ha tenido unos efectos que todavía no conocemos en su totalidad, porque las conclusiones finales del fiscal, en fin, pueden ser admirables en el sentido de que ha hecho unas consideraciones sobre la conveniencia, sobre la corrección de rebajar la prueba a quien está colaborando con la justicia, en este caso el señor Aldama, ¿no? Y además diciendo que que es una persona que ha delinquido, que se ha autoincriminado y que sin embargo hay que premiar, como prevé la ley, su colaboración con la justicia. Pero a mí me gustaría saber en qué medida ha influido en el fiscal estas presiones hasta el punto que ha decidido absolver al presidente del gobierno. Y digo absolver entre comillas, porque un fiscal puede acusar, puede no acusar, no puede absolver a alguien. Y el fiscal, quizá para lanzar un mensaje o una imagen de equilibrio, ha dicho que, por supuesto, el jefe de esa banda, el número uno, no era don Pedro Sánchez. Bueno, yo creo que eso es otra de las cosas impropias y otra de las consecuencias, de las muchas consecuencias colaterales de que un gobierno esté, por una parte, abiertamente boicoteando la acción de la justicia, intentando boicotear la aplicación de la ley al señor Aldama, y luego haciéndolo por otra parte, porque recordemos que ese gobierno o ese partido, que no son una cosa distinta, probablemente está relacionado con el viaje famoso, entre otros, de Leire Díaz a Extremadura a intentar buscar cosas con las que chantajear o con las que manejar a jueces que estaban juzgando al hermano de Pedro Sánchez. Y como las acciones para intimidar al juez Peinado, para evitar que siga intentando hacer justicia con la mujer del presidente del gobierno. Es decir, tenemos a un gobierno que abiertamente está intentando boicotear la acción de la justicia de todas las maneras posibles. Y resulta que la impartición de justicia en España, el Estado de Derecho, depende de 3 o 4 personas que están viéndose obligadas a actuar como héroes. Si Luzón ha hecho lo que ha hecho, es porque no le han podido chantajear con nada. Y esto es trágico. Esto es trágico. Pero lo han intentado, ¿eh? Claro. Lo han intentado. Claro. Bueno, pero ¿qué ha ocurrido en otros muchos casos? ¿Qué sabemos de otros muchos casos en los cuales se ha denunciado algún comportamiento gravísimo y no ha llegado absolutamente a nada porque alguien ha podido manejar a un juez, por ejemplo, cuando le ha llegado un tema, imagínese que el hijo,
por ejemplo, del presidente del Tribunal Constitucional, en fin, ha tenido algún tipo de problema o cualquier otra cosa, ¿no? ¿Qué sabemos de un gobierno que no tiene escrúpulos a la hora de amenazar a jueces, de investigar su vida privada, de intentar chantajearles? ¿Qué sabemos de lo que ha pasado en montones de casos que no han salido a la luz? Bueno, hoy publica El Español otra exclusiva, pues bastante espectacular, sobre las actividades de Ábalos y Koldo. Ábalos, Koldo, el comandante Villalba, que era el contacto de la trama en la Guardia Civil, y otro tío de nombre Chino, que resulta que era el amigo chino de Zapatero, y que es alguien a quien se negó la nacionalidad española en su momento porque el CNI dijo que era un espía chino, y que además fue socio de Pepiño Blanco en una empresa dependiente del lobby Acento. Estos 4 tíos, el Chino, el Guardia Civil, Koldo, Ábalos, celebran una fiestuki en el restaurante Kabuki, uno de los más caros de Madrid, con 6 prostitutas violando las normas de confinamiento en ese momento vigentes en Madrid. Y se publica en El Español todos los intercambios de WhatsApps entre Koldo y la madama para elegir a las chicas, basándose en las fotos que la madama enviaba, la negociación de los dineros que había que pagar a cada chica. Se publican también las conversaciones entre Koldo. Eso que no trae El Español. Sí. ¿Y el dueño de Kabuki y el Metre qué han dicho? Porque se beneficiaron de ese delito. Estaban cometiendo un delito. Por consentir una reunión de más de 4 personas en recinto cerrado que estaba prohibido. En plena pandemia. En plena pandemia, algún comportamiento que la policía hubiera entrado allí y los hubiera llevado a todos para adentro, a la comisaría. ¿Y el dueño qué ha hecho? Porque cobró esa fiesta, ¿no? Y sabía lo que estaba pasando. Me supongo que sería algún reservadito, ¿no? Y el Metre, no, más que un reservadito. Cobraron la comida, me imagino que cobraron la comida, no creo que tuvieran participación pero eran en las conscientes chicas. de que estaban cometiendo un acto sí, ilegal, ¿no? Concretamente una desobediencia a la autoridad, que es el motivo por el que se ha detenido a personas por no cumplir las normas de por favor. Sí, pero ¿qué hacemos? Pero el Metre no, el Metre es un trabajador al que le ordenan hacer algo, lo hace. Ahora es una buena pregunta. El dueño de Kabuki tendrá algo que decir, ¿no? Supongo, le llamarán, ¿no? Para preguntarle, ¿no? Bueno, igual que a las constructoras de todos los casos, Aldamas y compañía, ¿no? Sí, no ha aparecido ninguna, no. Algunas todavía no ha ido. No solo se está violando esas normas mediante una cena en un sitio, en fin, violando esas normas, etcétera, sino que se está pagando esa cena nuevamente con fondos públicos, pagando las prostitutas con fondos públicos o con fondos. Encima. Se pagó con claro, a ver si se cree que lo pagaban ellos. Hombre, o con fondos provenientes de la corrupción. De mordidas. Madre mía. ¿Quién paga eso? Koldo, que como sabe todo el mundo... manejaba el dinero negro de las mordidas. Y todavía hace un alegato Ábalos. Sí. Yo me hubiera metido debajo de la mesa. Claro, pero es que ese día, es que pongamos en contexto, ese día no solo estaban violando la orden de confinamiento que como hizo Armengol, por cierto. Como hizo Armengol, que limitaba a 4 personas las reuniones, por ejemplo, en restaurantes, y que además obligaba a terminar a las 11 porque había toque de queda, batatín, patatán. No solo estaba y Revilla también, por cierto. Revilla también, y además fumándose un puro en un restaurante. Diciendo que no era suyo, es muy mentiroso. Bueno, no solo se violaba eso, sino que ese día murieron 166 personas por el COVID, elevando el total acumulado, según fuentes oficiales, a más de 72.000. Estábamos en el final de la tercera ola. Y esa misma mañana, en que estos estaban de juerga, el gobierno acababa de pactar con las comunidades autónomas el perimetrado de todas las comunidades de cara a Semana Santa. ¿Se acuerdan ustedes esa Semana Santa donde nos dijeron que no íbamos a poder salir de nuestra comunidad autónoma? Mientras que el gobierno estaba haciendo eso y mientras que la gente moría, pues eso, a centenares cada día, estos estaban gastándose el dinero robado a los españoles con pilinguis. Y luego, lo más gracioso es que estos son los que salen a hablar de feminismo, los que se dedicaban a negociar a quién le mandaba la madama
intercambiando fotos y qué precio había que pagar a cada chica. Pero luego, además es que esto no es un comportamiento aislado, es que recordemos que hay un tema ahí que se ha olvidado, es decir, que es el del Tito Verne, y que señala una continuidad en los comportamientos y una prueba de que ese tipo de comportamientos eran no solo conocidos, sino aceptados y tolerados dentro del PSOE, sino incentivados. O sea, estamos hablando de que poco antes estaban celebrando cenas en el restaurante este de Puerta de Alcalá, que no me acuerdo el nombre, el Ramsés, cenas opíparas que pagaban empresarios para conseguir determinados subvenciones, permisos, etcétera, etcétera, y que luego se celebraban tales permisos o tales solicitudes también en fiestas con pilinguis, ¿no? Y en esas cenas en el Ramsés parece que iban muchos diputados, algunos de los cuales, y no cito a nadie, son portavoces del PSOE en el Parlamento. Quiero decir, entonces, claro, cuando sucede lo de Ábalos, cuando sucede lo de Koldo, cuando sucede lo de Cerdán, cuando el portero de Puticlub, hombre de confianza de Pedro Sánchez, léanse ustedes, si lo aguantan, Manual de Resistencia de Pedro Sánchez, quiero decir, cuando todos estos, una de las cosas que hacen con el dinero público es gastárselo en prostitutas, colocar a prostitutas en empresas públicas y pagarles pisos a sus prostitutas, lo cual pone en evidencia, perdóname, sí, Asís, sí, por favor, no. ¿Sabes qué pone en evidencia? Que las mujeres del PSOE no tienen ninguna dignidad. Porque si las mujeres del PSOE tuvieran una mínima dignidad ante el comportamiento de sus caballeros, como les pasa a las de Podemos, ante ese comportamiento hubieran puesto el grito en el cielo y hubieran exigido muchas dimisiones, cosa que no han hecho. ¿Por qué? Pues porque se benefician de eso. Porque son parte, sí. Se benefician de ese ecosistema, porque ellas creen también que funcionando de una determinada manera pueden ir para arriba. Claro, es que esa es una vergüenza de tal calibre que dices, no tenéis ninguna credibilidad y todavía os llamáis feministas. ¿Feministas de qué? A mí, fíjate, de todo lo que estamos hablando, que me parece terrible, por supuesto, lo de las prostitutas, lo de saltarse la normativa de confinamiento. A mí lo que más me alarma de todo esto, que ya llegados a este punto, pues casi hasta nos da un poco igual, es que rompen el principio del Estado de Derecho. Es decir, ellos hacen lo que les da la gana. O sea, hay dos niveles, estamos otra vez en el antiguo régimen, yo, que soy el que manda, usted no sabe con quién está hablando, y puedo permitirme todo lo que me da la gana, y el artículo este de la Constitución que dice que todos los españoles somos iguales ante la ley, pues se lo pasan por el forro. Y eso lo que en el fondo está queriendo decir es que estamos en un sistema total, completa y absolutamente corrupto, o en el sistema o en los que están en el gobierno que están llevando ahora ese sistema, porque igual el sistema, si te das con una gente decente, no pasa nada. Entonces, muy bien, entre comillas, muy bien, lo de las prostitutas, lo de me salto no sé qué, pero estar en un gobierno que ya hace X años, porque este tío tenía una trayectoria, este tío se iba a un parador, y lo que no sabremos nunca, ¿no? Claro, eso es lo que... Mira, nosotros, yo, que soy el que manda, que tengo el poder, voy a poder hacer lo que a ti no te permito, y eso ya es absolutamente potestativo, es decir, no obedecen al Estado de Derecho, hago a mí lo que me da la gana, estoy por encima de la ley, y además no me vas a poder hacer nada, porque que me dice algo, lo sustituyo o lo destituyo, al otro lo no sé qué. Y esto está en la cúpula, porque es que recordemos dos cosas o varias cosas. Primero, que algunas de las grabaciones y los eventos que estamos viendo sucedieron de forma nada más llegar al poder, o sea, ya estaban. ¿Por qué conocemos esos asuntos? Aparte de por las filtraciones que está realizando Koldo o lo que sea, porque cuando conocemos lo del parador es porque se pasaron de coca y entonces empezaron a romper todo y eso creó ruido, creó llamadas, o sea, conocemos aquellos sucesos en los cuales, digamos, se les ha ido la mano. Se pasan tres pueblos y entonces ha provocado, etcétera, pero no conocemos el comportamiento normal. Y luego una cosa que ayer decía, no mezclo temas, pero ayer decía de forma acertada el fiscal, que es que la organización criminal existía ya antes de la llegada al poder. Es que ya existía, es decir, es que de hecho Cerdán ya era una persona que era el que monopolizaba, digamos, el tema de las contrataciones en el norte. Entonces, la primera vez que Aldama, que consta
que Aldama le da una cantidad de dinero a Cerdán en aquel famoso bar, llama la atención porque le está dando una cantidad de dinero que aparentemente baja, 15.000 euros. Es decir, a mí, yo no todos los días gano 15.000 euros, pero digamos hay gente que no lo gana en un año. Hay gente que no lo gana en un año, pero digamos que para esta gentuza que se gastaba nuestro dinero en prostitutas, pues es poco dinero, ¿no? 15.000. ¿Por qué le da 15.000 euros? Porque no le está pagando una mordida, le está dando un detalle. Está pidiendo perdón porque es que resulta que han intervenido en la contratación de unas obras públicas del norte, violando el monopolio que tiene Cerdán de esas mordidas. Entonces es como quien te invito a comer para un poco para pedirte disculpas, no te preocupes. Toma, no detallito. Un reloj de oro, ¿no? Claro, exactamente. Y esto ya venía de antes, o sea, quiero decir, Ábalos ya se dedicaba a colocar a sus mujeres, eso hasta el menos informado del mundo, es decir, yo sabía, es que no me interesaba el detalle, pero sabía que Ábalos se dedicaba básicamente a colocar a sus ex en ONGs creadas al efecto, ¿no? Es decir, todo esto ya funcionaba antes, lo que pasa es que cuando llegan al poder de repente ven el cielo abierto y aumentan el negocio a lo bestia, y ya cuando hay un virus que obliga a cerrar, bueno, que obliga no, que les permite declarar un estado de excepción y eliminar e intentar eliminar todo tipo de controles, claro, ahí toda esta gentuza ve la riqueza que no tienen más del que poder absoluto. Ven el poder absoluto y lo emplean. Entonces lo emplean en saquear, por supuesto, y lo emplean también, que vamos a estar encerrados. Y no se han bajado. Llama a 7 pilingues, trae un camión con pilinguis que vamos a por ellas. A mí, ¿sabe lo que más? Una de las cosas que más me indignan es el aspecto lingüístico. Porque, perdóneme, don Julio, perdónenme, don Asís, perdónenme, don Jaime, perdónenme ustedes, lo que les voy a leer son textuales de una conversación entre Koldo y el que era el hombre de Koldo y de Aldama y de Ábalos en la Guardia Civil. Entonces, es una conversación subida de tono. Si hay niños escuchando, por favor, aparten los 2 minutitos de la radio, y si usted pues no le gusta que se usen palabras malsonantes, por favor también apague la radio 2 minutitos. Y perdónenme por leer lo que se publica textualmente. Conversación entre el comandante de la Guardia Civil, que era el contacto de la trama en la Guardia Civil, y Koldo García. ¿Dónde voy?, dice el comandante. Con ella, vete donde sea. Perdón, me he adelantado. Dice Koldo García, la de mi izquierda, la de blanco, ¿se va contigo, sí o no?, dice el comandante. ¿Y otra? Dice, dime cuál ya, cabrón, la de la derecha, la tetas. Me quedo con la de tu izquierda. Ok, vete ya. ¿Dónde voy? Con ella, vete donde sea. Coge un hotel. Al lado del Ramsés hay uno. Y al cabo de un minutito le dice, ¿todo bien? Y dice, sí, pero dice que es solo un servicio. Aún así, perfecto. Esta conversación entre 2 tíos de la trama de corrupción del PSOE, enmárquenla ustedes dentro de ese panorama donde esta gentuza progre se dedica a hacer que pierdan su trabajo e incluso meter en la cárcel a profesores en ciertos países por no querer utilizar los pronombres con los que dice el alumno que tiene que ser designado. Estos, los que luego hablan de ¿con qué te vas? Con la teta. Estos mismos luego dicen, oiga, que no está usted utilizando ella correctamente. ¿Y dónde están las mujeres del PSOE ante esa conversación? Eso nos gustaría saber. ¿No? Sí, ¿Y dónde está? ¿Y por qué sigue Armengol un día más de presidenta del Congreso? ¿O Ángel Víctor Torres? Pero es que el PSOE es una cosa, hay que ponerle un lazo y cerrarlo ya. Sí. Ya. O sea, y que haya una izquierda decente. ¿Y dónde está el PSOE de Andalucía? ¿Han escuchado ustedes, han visto ustedes lo del tuit de la Montse Mínguez, esta socialista, diciendo, contestando a una militante o simpatizante que dice, es que como gane otra vez Moreno Bonilla allí, pues después de lo del cribado, esto es para echarse a llorar? Contestación de la Montse Mínguez. Dice, los andaluces estoy convencida de que se van a levantar del sofá.
como diciendo, estos vagos de las narices seguro que van a ir a votar, pero Pero lo que quiero decir, es verdad, lo que está diciendo don Julio, es que no hay partido más sexista y discriminador de las mujeres que el PSOE. Es que esto hay que decirlo y repetirlo. Es que las políticas, las llamadas políticas de género y de lo que antes eran las de discriminación positiva, etcétera, son un inmenso negocio y una inmensa tapadera para una gentuza que lo único que quiere es el poder absoluto y utiliza el poder absoluto en todos los ámbitos. Que Irene Montero era compi de Ábalos. Claro. Por Dios, estaba en el mismo gobierno. Claro. Era compi de Ábalos y la compi de Coldo y la compi de, hombre, de todos estos. ¿Qué has dicho, Irene? A ver, di algo, Irene. Anda, di algo. Vamos. Irene Montero, que no es un tema sobre el que quiera hablar porque... O la Yone esta que dice que tienen que ganar lo mismo los celadores que los médicos, porque son tan importantes unos como otros para la vida del paciente. Por lo tanto, Yone, di algo, Yone. El celador debe operar al paciente igual que el médico. Es una cosa, es decir, tienen pocas ideas pero confusas, macho. Claro, pero es igual una que otra, porque son parte del mismo gobierno, pero la Irene Montero, que tanta demagogia brutal hizo con el tema de la manada en Pamplona, ¿no? Sí. En la cual, en fin, jurídicamente hay mucho que hablar en ese tema, pero tanta demagogia se hizo y tanta presión ilegítima se hizo. Oye, es que no ha dicho una sola palabra de las decenas de violaciones en masa que se han producido, de violaciones en grupo que se han producido desde entonces, pero cuyos protagonistas no eran un exlegionario, sino que eran personas provenientes de países musulmanes. Tienes toda la razón, pero vuelvo a insistir. Era compi de gobierno de Ábalos, ¿vale? Sí. Y de Sánchez. Que vivía de las saunas. Claro. ¿Y qué se hacían las saunas? Utilizar a mujeres y a hombres, a veces menores, para prostituirlos a cambio de dinero negro. O sea es que Irene, eres la compi de Sánchez. En el mejor de los casos, Sánchez. Joder. En el mejor de los casos, Sánchez se ha beneficiado. Belarra, vamos. Claro, en el mejor de los casos, Sánchez se ha beneficiado de la prostitución. Y si no, callaros de una puta vez. Pero el problema de todo es que es mentira, todo lo que lamentablemente es todo farfulla, es tramoya, porque vamos a ver, ¿a quién de nosotros de aquí realmente no quiere que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres? A ninguno. ¿A quién de nosotros le gustaría que nadie hubiera explotado? A ninguno de nosotros. ¿A quién le gustaría que el medio ambiente estuviera cuidado? A ninguno de nosotros. El problema es que ellos han moralizado lo que antes no tenía un discurso moral. Antes tú podías, mira, esto lo explicaba el otro día en clase. Yo hice mi tesis en el año 98, que por cierto fue premio extraordinario de tesis doctoral, sobre temas relacionados con el medio ambiente. Qué chuleta, joder. Eres un chulo. No, pero lo digo para que ahora que me lo puedo permitir. Bueno, pues a lo que voy. Laude. A lo que voy. Y era relacionado sobre el cuidado del medio ambiente. Hace no mucho, hace un par de años, me llegó una crítica por Twitter. Es decir, yo en aquel año, ya desde el año 94 que empecé mi tesis, estaba muy interesado en el cuidado de esas cosas, ¿no? Me llegó estando de diputado de Vox, me llegó una diciendo, ¿qué le ha pasado Vox, a este? No, de Vox no. A este. ¿Eres diputado de Vox? Fui diputado. Sí, en la Asamblea de Madrid. Ah, no lo sabía. Yo pensaba que eras de Ciudadanos. No, antes de eso fue de UPyD, no de Ciudadanos. De UPyD, vale. Pero concejal, bueno, a lo que voy a decir, ¿qué le ha pasado a este energúmeno para que ahora resulte que este tío que había hecho esto ahora sea como era un negacionista, una así? Pero a mí no me había pasado nada. El tiempo que había pasado entre la lectura de la tesis y el año, esos 10 años, es que la izquierda había moralizado lo que antes no era un problema moral. Es decir, tú te comprabas un coche porque necesitabas moverte y de repente comprarse un coche se había convertido en un criminal de clima. Entonces, y eso es lo que ha hecho la izquierda, moralizar, que es lo que llamaba en el fondo este Pablo Iglesias cuando decía hay que politizar el dolor, ¿no? Pues ha politizado lo que no era politizado. Entonces, ¿qué pasa? Que no creen en ello. Es una herramienta para ejercer el poder. Los peligros de la moralidad de Pablo Malo. Y nos han expulsado de todo aquello que era común. Se lo han apropiado, pero no creen en ello. Pero les da lo mismo. Claro. Pero ¿sabes lo peor de todo esto? Que nosotros de alguna manera nos hemos dejado expulsar. Y es decir, les hemos ido dejando
que se queden con el discurso de la mujer, con el discurso del medio ambiente, con el discurso de la pobreza, con el discurso de no sé qué. Bueno, y ahora hemos dejado porque no hay medios. Pero por eso porque los medios de comunicación los tienen ellos. No, pero no viene de ahora, Aquí esto no viene les de hemos largo. dejado. Y esto viene de largo, sino porque de alguna manera la derecha ha pensado que lo mejor que se podía hacer era gestionar la economía. Sí, pero Bueno, y aceptar una parte de la derecha aceptar puede ese ser. maniqueísmo cuando el otro día el fiscal general, o sea, Y por cierto, sí, léanse Los peligros de la moralidad de Pablo Malo, que ya lo he mucho recomendado que ver. alguna Bueno, vez. pausa publicitaria. Y antes hablábamos del tema del antivirus. He interrumpido a don Asís. Pues se fastidia usted, oiga. Una cosa importante, por una vez que iba a decir una cosa importante, pero... Usted siempre dice cosas importantes. No Lo que siempre, pasa es que no lo pero- escuchamos, pero por lo demás, pausa publicitaria. Y hablaban ustedes antes, fíjese si dicen cosas importantes, don Asís, de que esto empezaba, tenía todo un cierto aire de caos, lo del gobierno con el antivirus, ¿verdad? Bueno, noticia de hace una hora. Canarias se niega que el barco del antivirus atraque en Tenerife y exige al gobierno que fondee a una distancia segura. Pausa publicitaria y comentamos. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. ¿Quién no ha oído hablar de Don Quijote? El caballero que confundía molinos con gigantes, pero que también nos dejó frases eternas como «La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos». Ahora tienes la oportunidad de descubrir el Quijote de una forma clara, cercana y divertida. Un ciclo para entender la obra de Miguel de Cervantes sin complicaciones, disfrutando de sus historias, su humor y su sabiduría. Más información e inscripciones en el 91 6 16 24 64 o enviando un correo a clubdeamigos@clubdeamigos.org. Un propósito es algo que nos mueve a superarnos. Hace más de 120 años empezamos el nuestro, impulsar la investigación para cuidar la salud de las personas. Pero hay retos que nos exigen una nueva forma de investigar. Nace el Centro de Investigación, donde la inmunología da forma al futuro. Caixa Research Institute, Fundación La Caixa, creer para transformar. El DHA omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com. Luis del Pino, Alba Vila, Javier Horcajo y José Javier Esparza son Radio Libertad. Muchas enfermedades somáticas del tracto digestivo, epidérmicas, de la columna vertebral, endocrinas, coronarias, tienen su origen en desequilibrios provocados por el moving, el estrés y problemas vivenciales, que se podrían paliar o evitar cuando sin prejuicios ni estigmas se acudiera con toda naturalidad al psiquiatra. Es un consejo del Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y la Comunidad Terapéutica San Antonio, de Málaga. Presentamos Navarretinto, probablemente la mejor explotación de cerdos ibéricos de España, situada en la dehesa extremeña. Durante la montanera, los cerdos se alimentan de bellota de encinares sostenibles. Nuestra denominación es de bellota 100% ibérico, mención exclusiva pata negra. Navarretinto tiene como norte la excelencia. Si le gustan los productos ibéricos, llámenos al 91 625 02 28, con total garantía de satisfacción. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Les decía que todo era un caos. Sí. Un gobierno canario dice que no autoriza que atraque el buque en Tenerife, el buque del antivirus, y que exige que fondee a una distancia segura del puerto. Por otro lado, Madrid dice que se ha enterado, el gobierno de Madrid dice que se ha enterado de que iban a traer aquí a los 14 madrileños para llevarlos al Gómez-Ulla 2 horas después de que el gobierno lo anunciara en rueda de prensa. Es decir, el gobierno, sin contar con el gobierno canario ni con el gobierno de Madrid, que son los que se supone que tienen que encargarse de los temas de salud, decide que trae el barco Canarias, que lleva a la gente en avión a Madrid, que allí les suelta.
Bueno, es que es lo que decía es un puñetero antes, caos. que lo que decía, sí, es que estos no están pensando ni en los enfermos ni en la pandemia ni nada. Ellos tienen su historia de marketing, que son los 400, me voy a callar lo que pienso de ellos, colaboradores del núcleo duro que tiene la Moncloa Castrati. Sinvergüenza, y que están ahí para pensar en el mal, es decir, para perpetuarse. Ellos les importa todos los criterios médicos, los criterios sanitarios, los criterios humanitarios. Fíjate, en menos de un folio, los votos. En menos de un folio se podría haber hecho un esquema de la situación que justificara, si es que tiene una explicación, que no lo sé, que justificara. Hay esta situación, están en Cabo Verde y por determinados motivos el único lugar donde puede ser tratado adecuadamente, donde puede ser recibidos y distribuidos es Canarias y luego en España. Es decir, explicar esto en medio folio. No, y explicar, por ejemplo, por qué Cabo Verde se ha negado, por qué Marruecos se ha negado a que aterrizara ahí el avión. Pero afortunadamente España, de verdad, no somos ni Cabo Verde, ni afortunadamente Marruecos. Y además me parece muy mal, aquí lo digo, que el gobierno de Canarias, porque aquí ya estamos jugando todos a lo mismo, ¿eh? Y ahora no te dejo atracar, que posiblemente no pueda hacerlo, pero él ya se está marcando el pegote. Coño, déjalos atracar, pero un momento, yo creo que, perdone, si de mí dependiera yo diría, claro que sí, yo quiero dejarles atracar, pero ¿me da usted un plan estricto? ¿Cómo va a garantizar la seguridad? Aquí no pone un pie nadie. Exactamente, es decir, una cosa es que atraquen, pero tiene que tener detrás un plan de aislamiento, no sé qué, cuál. Y entonces informes previos. Ya, lo digo porque aquí el gobierno canario también está jugando jugando a lo mismo. Que esta es la tragedia de España tan difícil. Pero porque desde que sucede esto, tú lo has puesto en ese plano. Tú, Mónica García, tu gobierno de España, claro, lo has puesto en ese plano. Es lo que decías tú antes, es que es así. Lo has puesto en ese plano, no tiene nada que ver, es decir, hay una situación, se analiza médicamente y se toman unas decisiones médicas y logísticas, porque las decisiones médicas tienen una gran parte de logística en el tema hospitalario, de traslados, etcétera, etcétera. No, en vez de hacer eso, sencillamente se ha reunido el comité de expertos, es decir, los propagandistas de Moncloa, en decir, vamos a ver qué puede pasar. ¿Me puede venir bien asumir esto? ¿Qué puede pasar si sale bien? Yo me beneficio. ¿Qué puede pasar si sale mal o si las comunidades autónomas se niegan? Ellas se perjudican porque quedan mal. Lo tengo muy claro. Esto es antes de salir la Mónica ha dicho, vamos a ver, a ver si podemos cabrear a Isabel Díaz Ayuso y que comete un error. Vamos a coger y lo vamos a decir 2 horas antes, pero sin decirle nada a ellos para ver si se reaccionan mal y dicen que aquí no. Entonces le vamos a llamar. Entonces están todos funcionan los médicos, así. Claro, están todos los médicos indignados. Está una de las joyas de la sanidad, por cierto, una de las joyas de la administración española, que viene de unas reformas concretas y una formación concreta que viene de hace muchas décadas. Pero una de las cosas buenas que funcionan en España, la formación de médicos y los hospitales, están destrozando y desincentivando la formación de médicos y la formación de profesionales sanitarios. Está Mónica García destrozando el sistema y a la vez que lo destroza están colapsándolo mediante la atención masiva a inmigrantes. Una persona que es capaz, como tú has dicho, de boicotear un hospital políticamente en plena pandemia. Bueno, pues esta mujer de repente ve en una crisis sanitaria en que han muerto ya 5 personas una oportunidad de que se olvide todo esto y de que además le catapulte a ella a algún tipo de puesto. Seguramente ese puesto soñado en la OMS, que en fin, por cierto, felicidades, Donald Trump, por abandonar la OMS. Es que me los puedo estar imaginando. ¡Ay! Vamos a ver, esto se lo vamos a colar a Ayuso y que se coma a ellos los no sé qué, y ahora los de Canarias, que como tampoco gobiernan ellos en Canarias, vamos a coger. Es que son así. Claro, pero esa es la tragedia nacional. Y las mentes pensantes, y sobre todo los moderaditos, y lo digo de verdad, están discutiendo a estas horas, o estarán discutiendo el fin de semana, o estarán discutiendo tomándose una caña esta tarde sobre la solidaridad y sobre, hay que atender a los enfermos, eso es lo que van a vender. Claro, por eso le han puesto vender, ahí el ratón a Ayuso a ver si pica, o al de Canarias. ¿Qué creen que van a decir de lo de Canarias? Este gobierno de Canarias insolidario. Claro, pero lo que sigue sin entender gran parte de la derecha española es que las decisiones de un gobierno ante una crisis sanitaria o ante un problema sanitario se tomen
prescindiendo de cualquier tipo de interés sanitario, de cualquier tipo de interés por la vida de ningún paciente. Se tomen exclusivamente por razones de propaganda política. Eso no lo aceptan. O sea, la derecha española todavía cree que las decisiones de Mónica García son decisiones sanitarias en vez de propagandísticas. Me parece bien que no lo acepte. A ver, pero vamos a ver, pero que nos han puesto... Joder, además, que vamos ya como los burros con las orejeras estas. Es decir, que están entrando cada día miles de personas de las que no controlamos ni su situación sanitaria. ¿Por qué creemos que hay sarampión de nuevo en España? Claro. Que es un virus tremendo, del que una persona mayor, por cierto, puede morir. Pero estamos mirando a 3 contagiados de antivirus en un crucero que está en Cabo Verde y tal, y todos los que están entrando cada día. ¿Por qué, insisto, por qué tenemos nuevas enfermedades que se habían erradicado en España y están en España de nuevo? ¿Quién está cuidando de eso? Julio, tú no tienes ni idea de eso como yo, porque no ves la fuente de información más fiable, que es la televisión. Cuando yo estuve hace poco en Bilbao, hace muy pocas semanas, vi un programa en la 4, cosa que obviamente yo no había puesto esa televisión, pero estaba puesta. Y entonces era cuando había salido una noticia, que era la que estás comentando, que se estaba constatando la reaparición del sarampión, y de España se suponía que era una zona libre de sarampión, etcétera, etcétera. Y evidentemente, no había ninguna duda, y ese era el dato, la reaparición del sarampión estaba ligada a la presencia de inmigrantes ilegales sin control sanitario ninguno. Lo cual es lo que es. Bueno, el programa de la 4 que vi, porque es la única vez que vi la 4 en las últimas semanas, se dedicaba a explicar por qué el movimiento, los antivacunas, estaban causando la aparición de enfermedades, y lo ligaba al sarampión. O sea, es decir, la desinformación por parte de la ideologización de los grandes medios es brutal. Oiga, que no pasa nada, no se va a ir matando inmigrantes en la calle ni encerrando, no, pero por supuesto que la inmigración ilegal, que la ausencia de control sanitario y de control de fronteras, pues hace que vengan una serie de enfermedades que se habían erradicado o que se habían controlado. Eso, si hasta eso niegas y te dedicas a hacer programas denunciando una realidad que es absolutamente minoritaria y que no tiene una influencia real en la sanidad en la sanidad española, que es la opinión de algunas personas en contra de determinadas vacunas o de la voluntariedad, lo que sea, y resulta que tú mezclas los temas y lo que consigues es que no se afronte un problema real, que es que hay una serie de enfermedades sin control por culpa de la política descontrolada de inmigración. Pues eso ¿quién tiene la culpa de esto? ¿Solo esa banda de delincuentes que nos gobierna? No, los medios de comunicación que colaboran con ellos. 400 casos el año 2025 de sarampión en España. 400 casos. Una sociedad que estaba libre de sarampión. Estábamos libres de sarampión. Aquí no había sarampión. Y dicen que y cuando te cuentan la historia, cuentan lo que tú estás diciendo. Cuentan cualquier cosa. Es que no estaban vacunados. Dice, coño, no estaban vacunados también cuando estábamos libres de sarampión. Claro. ¿De verdad? ¿Pero qué me está usted contando? ¿Cree usted que soy completamente bobo? Pero es que ya cualquier cosa si tú dices que esto es por la inmigración, porque hay inmigrantes sin control, es que tú ya eres un discriminador, un xenófobo, un no sé cuántos. Ya está bien. Bueno, seguimos con el caos, más noticias. El gobierno de España no ha trasladado el avión con el paciente con antivirus de Canarias a Málaga para evitar un conflicto institucional y electoral en Andalucía. Madre mía. Por cierto, el gobierno de Canarias es coalición CC-PP. Sí. El PP tendrá algo que decir, ¿no? Supongo yo. ¿Podrá decir algo el PP? El PP tendrá que ponerse de acuerdo. Le pido al PP que, por favor, nos diga algo de qué opina. Si tiene que desembarcar, no desembarcar, llevarlos a Málaga, llevarlos a Madrid. Hombre, yo creo que digan... A Barcelona seguro que no van y al País Vasco tampoco. Tranquilos, catalanes y vascos, que a vosotros no os va a llegar nada. Esto es para Madrid. Bueno, si no les llevan ni siquiera las personas que vienen de fuera para distribuirlas por sus centros, hasta de eso están libres. Sí. Vamos, yo espero que el PP diga que se haga lo que digan los profesionales, que es lo que hay que hacer, que ellos pongan los medios.
Sí. Yo es lo que haría, vamos, ¿qué haría yo? Preguntarle a 7 tíos Ni más que ni sepan de menos, esto. ni más ni Además, menos. por cierto, es que yo no soy capaz de leer ni siquiera un... Perdón, tíos y tías. Es esto, sí, tías. No soy ni capaz de leer ni un tuit de Mónica García porque es que a las 7 palabras ya me causa náuseas, pero resulta que Mónica García había hecho un tuit cuando aquel famoso tema, cuando se repatrió al sacerdote, al misionero español con ébola. Bueno, pues con 2 narices habían hecho un tuit difundiendo un editorial, creo recordar, El País, me puedo equivocar, en la cual se decía que se estaba importando ébola, y mientras se pretendía exportar o expulsar a inmigrantes ilegítimamente y lo que sea. Y esto era porque se había repatriado a un español, a un misionero español que murió. Son carroñeros a los cuales no les importa lo más mínimo la vida humana de una persona o de cientos de miles, como sucedió durante el 8M durante el virus. ¿Qué tiempos estos en los que cuesta tanto trabajo demostrar lo evidente? Sí. Y además en que la información está tan accesible y sin embargo nuestras élites socioculturales optan por no buscarla. Sí. Bueno, mientras tanto, ya sabéis que mientras dure esta crisis han paralizado la guerra en Ucrania, han paralizado la guerra en Irán, no hay ningún problema en Hormuz. No existe el petróleo, su precio no es una consideración. Claro, y luego no hay elecciones andaluzas tampoco. Solo tenemos un barco con 3 enfermitos. Esto es lo que... hablando un poquito, aprovechando el tiempo que No nos hay queda, ábalos. 7 ábalos. minutillos, vamos a hablar de Hormuz. Parece que al final, pues lo que Trump quería se va a terminar haciendo. Está en estos momentos, bueno, Irán ha reconocido que está estudiando la propuesta de acuerdo de paz que le ha transmitido Estados Unidos. Recuerdan ustedes que Irán decía, mientras no levanten el bloqueo a los puertos iraníes, no negociamos nada. Pues por supuesto que negocian. En estos momentos ya tienen todos los depósitos de petróleo llenos y por tanto o llegan a un acuerdo inminente o tienen que empezar a cerrar pozos con el consiguiente coste futuro. Y nada, Estados Unidos sabe que el reloj juega a su favor, así que con toda la tranquilidad del mundo les ha dado 48 horas para responder. Y las bolsas han reaccionado a las noticias de que Irán aceptaba estudiar el tema, pues con optimismo. Ha bajado el precio del petróleo, sube la bolsa y a esperar esas 48 horas a ver qué dice Irán. No se sabe, ¿no? ¿Cuáles son los términos del acuerdo? Los términos son que va a haber una apertura gradual de tanto del bloqueo de Irán al Estrecho de Hormuz como del bloqueo de Estados Unidos al Golfo de Omán, que en paralelo Irán aceptaría no desarrollar tecnología nuclear durante un periodo largo de años y aceptaría que Estados Unidos ingrese tropas para llevarse todo el uranio enriquecido parcialmente que Irán tiene en los depósitos esos perdidos en las montañas de Jodrou, yo qué sé. ¿En las montañas? En las montañas, en las desiertos lejanas remotos y montañas lejanas. Sí. Y luego, Banderas en tercer lugar, lo de que Irán deje de desestabilizar patrocinando los terrorismo. proxies, ¿no? Bueno, cada día que pasa le dan la razón a Trump. Verdaderamente Irán era peligroso. Claro. Tenía mucha potencia. Claro, es decir, no era la cosa esa de Chichinabo, no. La capacidad destructora que tenía Irán, con ojivas, con cohetes, con bombas, con de todo tipo, de toda condición, de la potencia. Hace 2 días estaban bombardeando Dubái de nuevo. Con un alcance de hasta 4.000 kilómetros. O sea que no sé, parece que tenía mucha razón haciendo una operación rápida Estados Unidos con Irán, ¿no? Y no lo reconocerán, Julio, no lo reconocerá Occidente, pero la destrucción de gran parte de la capacidad balística iraní y de otras capacidades balísticas y terroristas como las de Hezbollah ha sido un servicio impagable que se ha hecho a Occidente. Lo que pasa es que yo, como tenemos muy poco tiempo, no mi crítica, sino mi preocupación es que la resolución del asunto
no es la más completa, sino la más urgente, porque la administración Trump tiene prisa por una resolución, aunque no sea definitiva. ¿Por qué? Pues porque las elecciones de medio mandato de noviembre están cercanas y tiene que haber una solución, aunque no sea la solución completa buscada. Bueno, pues eso es lo que hay. Vamos a invocar a nuestros queridos compañeros del equipo para que nos traigan la opinión de los oyentes en cuanto estén... A Hormuz. Invocamos al principio del bien en Zoroastro. La religión persa. Sí, había señor. un principio del bien, Hormuz, y un principio del mal. Y Arimán, que era el principio del mal. ¿Mazdeísmo se llamaba? Mazdeísmo, o zoroastrismo. O zoroastrismo, sí. Hormuz, el principio del bien. Pero ganaba el bien, ¿eh? Allí ganaba el bien. Esperemos que aquí, aunque sea con el tiempo... Yo creo ¿no? que sí. ¿Ya sabes cuál es la condición para ganar a cualquier juego? ¿Cuál? Seguir jugando. Estadísticamente es la única manera. Lo digo para que lo sepas. O sea, alguna vez pienso, no, yo nunca ganaré a mí, por ejemplo, al ajedrez. ¿Qué le estaba diciendo? Pues por lo del Atleti. No, claro, para el Atleti eso es... Tarde o temprano lo ganará la Copa Europa. O me ha dado mucha ¿Sabe pena. usted lo del mono y la máquina de escribir y las obras de Shakespeare, ¿no? Se ha emocionado Luis con este chiste. Es mentira, pero lo que sí es verdad, lo que decía Ray Bradbury, que entre otras cosas, autor de innumerables... ¿Cómo que es mentira? Que un mono tecleando al azar infinitamente compondrá el Quijote en algún momento de la eternidad, eso no es verdad. Nunca. Eso es verdad. No, porque las imposibilidades son absolutamente... Yo el otro día estuve no son comprobando... infinitas, perdón. Tú sabes que en el Bernabéu, antes de empezar el partido, bueno, entonces leen la alineación, 18 jugadores, ¿vale? Y tardan 60 segundos. Ahora imagínate cuánto tardaría ese mismo locutor en leer los 18 jugadores, pero en todas las combinaciones posibles de esos 18 jugadores. En orden distinto. Combinaciones, esto era de 18. No lo estuve calculando. 18 o algo así. 18.000 años. 18.000 años. Sí. Tardaría en leer todas las combinaciones de esos 18. O sea, más o menos el tiempo de Sánchez en el poder, ¿no? Lo que le puede quedar. Ray Bradbury, maravilloso autor de Fahrenheit 451, de Crónicas Marcianas y de innumerables cuentos, decía que había que escribir un cuento al día, porque era imposible escribir un cuento todos los días y que alguno no fuera bueno. Efectivamente. Pensaré sobre lo que ha dicho de que es imposible lo de que el mono escriba. Imposible, no. En todo caso, quizá no sea obligatorio que exista la posibilidad. Porque nadie pensaré. hace el ejercicio de distinguir entre lo ilimitado y lo infinito. Cuando se haga ese ejercicio cambian las cosas. Esto es de nivel y no doy yo... ¿En qué se distinguen la ignorancia y la indiferencia? Dicen, ni lo sé ni me importa. Lo sabía. Doña Carmen Carbonell, ¿qué dicen los oyentes? He oído antes lo del Quijote y me he acordado de un curso maravilloso que tenemos nosotros en el Club de Amigos del Toro Televisión y de Radio Libertad, que se llama Locos por el Quijote. Aprovecho para recordarlo. Es hasta el 21 de mayo. Se pueden apuntar a las sesiones sueltas y yo siempre digo que hay que tener conocimiento sobre el Quijote. Sí. ¿Por qué? Pues porque es una obra magna de la literatura en español y tenemos que presumir de nuestro Quijote. Claro que sí, que luego habrá otras obras, pero como nuestro En homenaje al padre Ballarino Cánovas del Castillo, bajo cuya dirección leí el Quijote en COU. Aquellos tiempos en los que había COU. Ya está usted desvelando un poco su edad, pero bueno, ahí lo dejo. Pregunta que lanzábamos esta mañana a la audiencia. ¿Cree usted que José Luis Ábalos y que Koldo García van a ser condenados? Dábamos 4 opciones. Sí, no lo sé. Y la opción de no me importa, don Luis. Hay un 1% de encuestados a los que no les importa este asunto. Me indigna que haya un 1% que apuesta por esta opción, pero hay un 80% que dice que sí. La abrumadora mayoría dice que Ábalos y que Koldo van a ser condenados. Hay un 12% que dice que no y hay un 7% que no lo sabe, que está a la espera porque el juicio ha quedado visto para sentencia. Ya se han condenado ellos mismos. Yo no voy a decir que no me importa, pero lo que me importa es lo que va a pasar con Aldama, que eso es lo fundamental, yo creo, de este juicio, en mi opinión. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar con Aldama? Pues porque si Aldama entra en la cárcel, las causas, probablemente varias de las causas que hay tanto en la Audiencia Nacional como en 2 juzgados de Madrid, se quedarán sin base.
Que se quedarán sin base. O a lo mejor lo contrario, ¿no? No estoy muy seguro. Porque, desde luego, Aldama y Choclán, el abogado, dejarán de colaborar. Por ejemplo, en la aportación de pruebas en el tema de hidrocarburos o, por ejemplo, en la aportación de grabaciones sobre la influencia de Begoña Gómez en rescates de líneas aéreas. Bueno, entonces eso quiere decir que tenía información y hasta el momento no la ha aportado, ¿no? Hombre, sin ninguna duda. A lo mejor si ingresa en la cárcel se le puede hacer la oferta de... Y si ahora cantas absolutamente todo, el siguiente gobierno te indultará, no te preocupes. Un juzgado no puede hacer eso. No, pero los que van a... ¿Usted confía en el próximo gobierno? Si Vox es parte del mismo, sí. Y lo será. Yo creo que Roma paga mal a los traidores. No sé. Voy con algunos comentarios, si os parece, de las publicaciones de YouTube. Una cosa que me da bastante miedo es esto que dice María Raimunda Martínez Sánchez, que dice, serán condenados, pero lo tienen todo pactado para salir pronto de la cárcel. Tomás Campbell dice que pruebas hay de sobra que explican la vida loca que han llevado sin control y riéndose de todos los españoles. Esto es realmente dramático. En Twitter, Octavio531 dice, es mi ilusión de todos los días y espero que sea el principio de una cadena socialista interminable, que vayan todos siendo uno tras otro condenados. Antonio MH dice que serán condenados, pero los indultará Feijóo. Esta película ya la he visto. Esto es lo que nos dicen en Twitter. Don Luis, 3 comentarios muy breves del chat de YouTube. R. Sancillescas dice que Ábalos y Koldo van a ser condenados, pero ya se encargó ayer la abogada del PSOE de declarar que el juicio había sido inconstitucional. Y bueno, el Tribunal Constitucional se encargará del resto. Y sobre los nombres de otros políticos que han salido a colación, dice José María Luque Armesto que la Armengol se va a agarrar a un clavo ardiendo, la poca dignidad empieza en el pueblo español, que ha perdido ya todos los principios y valores. Y como le decía don Luis, termino con un comentario de Luis Miguel Ceballos Cortés, que dice, en España debería haber una cárcel especial solo para socialistas con prisión permanente. Bueno, de verdad, la gente está a todo. Estoy viendo cómo alguien se está haciendo eco de un tuit del 11 de junio de 2022, de un perfil anónimo en Twitter, que decía, estamos hablando de junio de 2022, el tuit decía, 2023 acaba el coronavirus, 2026 antivirus. Santo Dios. Sí, estamos rodeados, Julio, estamos rodeados. Sí, sí. Bueno. Ay, gracias, doña Carmen Carbonell. Y pues nada, a ver si encontramos al tío que publicó esto en 2022 y le sometemos a tácticas de interrogatorio. En 1984 la novela te explica la necesidad de las crisis permanentes para consolidar el poder. Bueno, nada, quedan ustedes todos despedidos, liberados. Hala, a la calle. Don Jaime, don Asís, don Julio, doña Carmen. Usted gracias. Es como parte de mi familia que nunca se ha sabido despedir. Yo no me sé despedir, bueno, ni me sé presentar. Un forofo de Carmen Laforet. Nada. Bueno, gracias a todos y a los oyentes que han participado. Ponemos punto final a la tertulia con don Paco Linares, que hoy nos quiere hablar pues de una táctica muy habitual en el terreno político y en el geopolítico, la negación plausible. Buenos días, don Paco. Hola, gracias, saludos cordiales. Ciertamente, la negación plausible es un hecho que lo he visto en muchas películas y también en la realidad. La negación plausible es relativamente fácil para un funcionario o un político con cargo, responsabilidad, poder. Lo explico. La negación plausible es negar la implicación en un hecho de personas que ostentan cargos y ordenan o consienten que sus subordinados realicen acciones y que por motivos e inconvenientes niegan rotundamente y posteriormente su implicación en los hechos. Por ejemplo, vi una película donde después de la guerra de Vietnam habían quedado prisioneros del Vietcong un grupo de norteamericanos. Sus amigos y compañeros soldados deciden rescatarlos. Su superior les dice que no pueden ir porque la guerra había terminado.
pero ante la insistencia de los 6 soldados que estaban dispuestos a liberarlos, termina cediendo y decide ayudarlos bajo las siguientes condiciones. Primero, os dejaremos armamento no reglamentario. Tendréis que ir sin uniforme y os llevarán en un helicóptero perfectamente equipado, pero sin ningún distintivo de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Si fracasáis, ni nuestros políticos ni el ejército sabremos nada. Todo ha sido cosa vuestra. No teníamos noticia de nada. Repito, estaréis solo. Hasta aquí la película. La realidad, pongo un ejemplo. La intentona de invadir Cuba en la época de Kennedy en la Bahía de Cochinos, cubanos apoyados por Estados Unidos. Con lo cual yo me pregunto, ¿dejar a Aldama sin ningún tipo de compensación según la información pública de la Fiscalía? ¿O negar cualquier conocimiento de Sánchez sobre Ábalos, Koldo, su mujer o su hermano, etcétera? ¿Pueden ser ejemplos de negación plausible? Yo me lo pregunto y no sé, pero a mí me huele muy mal la cosa. ¿Y a usted? Mañana más y mejor. Punto final.